racional de teorías. Un criterio epistemológico que fue introducido entonces por la Corte Suprema de Justicia, y allí hago referencia para que ustedes vayan examinando allá en su casa la sentencia que trata de este tema, que es la que les dije ahora, la 36357, la erradicación 36357 del año 2011, con ponencia del doctor Julio Enrique Socha, Salamanca. Y un tercer punto entonces el tercer punto es el principio de economía, o el rasero de Ockham. Hay que consultar más sobre este tema, y allí pues hago referencia, ahí les cité la sentencia 41778 del 2014. Esta también es ponente el doctor Eugenio Fernández Carlier. En ella también, entre otras, porque ya se han ido refiriendo a este principio de economía o el rasero de Ockham, entiéndalo de la siguiente manera: en virtud del cual siempre deberá escogerse la teoría o la conjetura más simple entre todas aquellas que en igualdad de condiciones puedan explicar un mismo acontecimiento. Ese es un postulado de orden epistemológico, ya lo haya contemplado un fallo de erradicación 22019 también del año 2011, aparte de esta 41778. Dice: con amplia difusión y aceptación en materia de hallazgos científicos, de manera que puede ser perfectamente trasladado al ámbito del proceso penal como criterio de sana crítica. Entonces hay que revisar en este tema puntualmente la 41778 del año 2014 a alguien que se le procesó penalmente por un acceso carnal en grado por acto sexual abusivo en menor de 14 años, y finalmente algo pasó así en el juicio. Eso fue presentado el escrito de acusación por este último delito, pero después la fiscalía en el juicio oral pidió, creo que fue para el exceso carnal en grado tentado, y al fin la Corte casa, pero parcialmente, además porque como era el único apelante, entonces no pudo, en impellus no se puede aumentar la pena, es decir, según esa modificación que pidió la fiscalía, fue condenado casi por 2 años menos de lo que la norma establece. Entonces la Corte dice pues que no le pueden obviamente violar el principio de reforma impellus. De manera que allí se trabajó el tema en esta 41778, pero les acabo de citar otra de la erradicación 22019 del 2011, 22019 del 2011, sobre este mismo último tema. Importantísimo entonces es este principio de razón suficiente y este tema del método que está ahora consagrado y que se ha hecho referencia allí, y acerca de la teoría del caso. Entonces, ahí vamos a trabajar ese punto de teoría del caso, sobre la crítica racional de teorías o de proposiciones lingüísticas, y al fin todo eso que va a manejar de lo que se va a llevar al juicio oral, volviendo otra vez a hacer énfasis de que en este sistema, que no es único de adversarios, acusador-acusado, sino que también hay Ministerio Público, víctima y hasta otros, que pueden entonces dar lugar a incluso una proposición, una hipótesis o una teoría, y finalmente entonces qué decisión va a tomar el juez de acuerdo a ese principio de razón suficiente. Y entonces allí vamos a mirar eso. Además, para cerrar esta charla de hoy, pues volvemos otra vez al tema de por qué el doctor José Leonidas salvó el voto y la crítica radical contra la sala de decisión de la Corte de que cambió el modelo de justicia constitucional y legal, toda vez que introducen más allá de lo que dijo la línea jurisprudencial en cuanto
la 36357 sobre ese modelo objetivo que es plausible y que es lo que está dándose, pero siempre permitiendo que se desvirtúe la presunción de inocencia y no estableciendo más cargas de las que, por ejemplo, al acusado, sino la que se le exige al fiscal dentro de su principio de razón, de su teoría o hipótesis de razón suficiente, al punto entonces de que la crítica va radical contra esa decisión, prueba es pues que entonces están hablando de otro modelo de enjuiciamiento que no está constitucionalmente reglado. De manera pues que ese es importante de por qué tratar puntualmente ese tema, porque sí me llama la atención potente de por qué razón. Entonces yo digo, si la Corte condenó a Saudiel Orlando López, entonces casi que prácticamente le dijo a las instancias, hombre, ustedes quedaron cortas, absolvieron a ese señor, pero entonces le desestimaron la hipótesis razonable de razón suficiente de la Fiscalía cuando había, según la Corte, elementos materiales de prueba que la respaldaban. Bueno, esa es una situación que vamos a mirarla puntualmente. Eso era lo que pues ya estaba estudiando allá sentado en la playa, relajado, 2 días, este tema que es tan importante y que me ha dado a mí para trabajar. Es decir, si ustedes alcanzaron a oír ahí, porque el mar no deja de acuerdo pues, al sonido y toda la cosa, además porque era una introducción, un preámbulo, pero ahora sí entramos ya en materia y vamos entonces, ya desarrollé el primer punto sobre este tema de la autoincriminación y queda pendiente entonces los 2 temas que vamos a desarrollar poco a poco. ¿Ok? Seguimos entonces en la jugada. Dale clic si te gusta.